OnePlus TV presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Ana Galarza, Fabiola Vaquerizo y Sidiña de Weber. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en un programa más de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Tenemos a nuestra primera invitada. Antes de presentarla, Francesca Ferrero, voy a darle la bienvenida a mis compañeras que están conectadas con nosotros. Buenas tardes. Hola, qué gusto estar una vez más con ustedes y llegar a sus hogares con todos estos temas de actualidad interesantes para todos nosotros. Para mí también es un gusto y una alegría hacer un nuevo programa con este fabuloso equipo y nuestra invitada especial, Francesca. Francesca Ferrero Roditi es expresidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas. Ella pues ha sido una luchadora constante de su sector. La he visto batallar mucho en los medios de comunicación y también a través de redes. Y ahora pues la tenemos aquí con nosotros para preguntarle cuál es la situación actual económica de los establecimientos que tú siempre defiendes y estás trabajando con ellos siempre. Gracias, Gabriel, Fabiola, Niña. Para mí siempre es un honor tener un espacio en el cual pueda quizás, con lo que me caracteriza, ¿no? De fáciles palabras, hablar con la comunidad y expresar lo que sucede en el sector gastronómico, no solamente de la ciudad de Guayaquil o del Gran Guayaquil, sino de toda la provincia. De alguna manera eso se repite en las diferentes provincias del país. Nosotros, a pesar de ser un sector muy pequeñito, digamos, en el sector de turismo, somos parte del sector turístico de alimentos y bebidas, a nivel de personas, somos un gran número de personas y tenemos una cadena de valor importantísima. Cuando hablamos a nivel nacional, podemos hablar de más de 2 millones de ecuatorianos que viven justamente este sector. Y sí, hemos sido los más golpeados y hoy, luego que ya pasamos el tema del COVID de alguna manera, ¿no? Porque vemos de que vuelven a poner las mascarillas, vuelve un poco la alerta, tenemos ahora el impacto no solo económico, que sabíamos que íbamos a tener esta caída económica, era algo mundial que iba a suceder, sino también la ola delictiva que nos afecta directamente. Entonces somos un sector que depende de los otros sectores productivos y de alguna manera nos preocupa mucho el futuro de los próximos meses porque el país se encuentra en una situación muy complicada. Y nosotros, ese 4% de ecuatorianos que recibió el impacto del incremento de impuestos en el sector gastronómico, de entretenimiento, representa casi un 60% del cliente de reconsumo. Entonces el sector es un llamado también a mis colegas a un poco a calmarse y pensar un poquito en inversión, y podemos conversar de esto y explicarle a la ciudadanía en general si están pensando en emprender, si ya tienen un negocio, o de alguna manera cómo pueden apoyar al sector gastronómico y al sector turístico que tanta ayuda necesita, de la solidaridad de nosotros, de consume lo ecuatoriano, consume lo nuestro, y de alguna manera sostenernos en el tiempo para poder salvar los empleos. Francesca, como bien dijiste, el tema del COVID y algunas situaciones por las que nosotros como ecuatorianos hemos atravesado en los últimos tiempos, como por el paro nacional, el tema de la inseguridad también ha afectado el sector. Vi que había un estudio del ESPOL que realizaron en el 2020, que el tema del COVID concretamente hizo que hubiera una reducción del 70% de las operaciones. Hoy, 2 años después, que seguimos arrastrando las secuelas económicas también del COVID y que de alguna manera esto ha sido fluctuante, la integración de las plataformas digitales los ha ayudado de alguna manera a mejorar ese número, ¿o cómo estamos? Sí, realmente no. Ese estudio que tú hablas, la verdad me llena de emoción y me mueve muchos sentimientos, porque la Asociación de Restaurantes del Guayas nace por un tuit que se hace viral. Nosotros venimos de un grupo de Pichincha, de Agrepi, y justamente ese fue nuestro primer documento. Lo hicimos gracias, actualmente, bueno, era el viceministro en su momento, no sé si siga de viceministro de Economía, nos ayudaron del ESPOL directamente, tuvimos mucha gente que se nos acercó y salió ese estudio, y ese estudio nos permitía, junto a otros estudios a nivel mundial, tener una expectativa. La caída fue inmediata. En el mes de marzo, recordemos que la provincia del Guayas se cerró, fue la primera, nos cercaron, nos dejaron sin comida, nos dejaron absolutamente aislados, y lo más importante fue eso, que fuimos los primeros del impacto, pero también fuimos los primeros en resurgir.
los que nos unimos y de alguna manera logramos cambiar ese 70% de caída de facturación, no la sostuvimos en el tiempo. En las aplicaciones podemos hablar, digamos, lo positivo. Los negocios y comercios que tenían aplicaciones ya instaladas o ya funcionando, ya tenían una clientela que pedía por aplicaciones, cuando nosotros logramos abrir el mercado, que fue aproximadamente el 4 de abril, el cierre en Guayaquil o en Guayas, realmente fueron no más de 15 días. Marcas logramos que empezaban a abrir a partir de la primera semana de abril, y nosotros, al menos lo que yo lideraba en ese momento, era de cómo fidelizo al cliente y cómo le genero confianza. Recuerda que lavábamos las fundas, recuerda que estaba un pánico, un desconocimiento a nivel mundial de la situación, y yo justamente aposté por la empatía de las personas y la fidelización y la parte de marketing. O sea, las marcas más conocidas, como no puedo decirlo por temas de pauta, pero si yo lograba que estas marcas enormes se afilien a la asociación y abran, nos empujábamos todos. Es verdad que a nivel de facturación, quizás los que estaban abiertos facturaban más, y en el momento que las otras marcas abrían iba a disminuir su facturación. Pero eso era algo que se iba a ocurrir quizás 2 semanas. Entonces, nosotros en ese momento las aplicaciones fueron nuestro salvavidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Las aplicaciones tienen un porcentaje desde el 35% hasta en el mejor de los escenarios, el 15%, quizás estos grupos muy grandes logren como mucho un 9% de comisión, muy aparte del IVA. Es decir, nosotros, al menos yo lo hablo personalmente en mi marca, yo uso las aplicaciones como estrategia de mercado y para de alguna manera tener visibilidad ante esta cartera de clientes, y lo veo como decir, no subo los precios, uso el mismo precio en mi establecimiento para no afectar a mi consumidor final que está afectado. Pero no todo el mundo puede sostenerlo. Si estoy hablando de que yo tengo con una aplicación el 30% de comisión más el 12% del IVA, básicamente yo salgo a pérdida o salgo tabla. Si yo le meto una promoción de un 2x1 o un 25% de descuento, yo salgo en pérdida. A eso hay que sumarle otro tipo de problemas logísticos que tienen las aplicaciones. Entonces realmente, depende de cómo lo veas, yo siempre trato de ser empática y ser positiva. Yo digo, bueno, hay que estar en las aplicaciones, un mal necesario, son nuestros aliados de alguna manera, pero el costo, si tú no lo tienes bien manejado en tu costo de menú, si no sabes realmente cómo manejar las mermas de tu establecimiento, las aplicaciones pueden, sin querer, empujarte al abismo en lugar de salvarte. Hoy por hoy, no hay al menos en mi marca tengo un 20% de facturación por apps. Es una cantidad importante. Esto fluctúa, a veces el 15, a veces el 20, dependiendo. Entonces, para que veas lo importante, yo pierdo ese 20% y a pesar, lo cojo como inversión psicológica, que estoy invirtiendo en marketing para que no me duela tanto los miles de dólares que se gastan al mes en aplicaciones, pero este ingreso no me permitiría estar en punto de equilibrio si yo no tuviera esta facturación en tema de volumen, para poderlo explicar un poquito más claro. Sabes que, Francesca, ahorita que te escucho hablar, recuerdo en la época de que estuvo el COVID en su momento más fuerte, y quiero comentarlo porque para mí era algo impresionante ver cómo tú te ponías la camiseta, cómo salías todos los días y hablabas y luchabas por tu gremio y siempre empujando. O sea, eres una mujer muy peleadora, con mucho temple, y que creo que siempre estás en pro de las cosas positivas, así que quiero felicitarte por eso. Y te pregunto, o sea, por ejemplo, el día de hoy que hay mucha delincuencia, como decías, y eso afecta directamente porque la gente tiene miedo de salir a un restaurante y que de repente encontrarse con que caen personas indeseables en el restaurante. ¿De qué forma pueden promover, si no está en las manos de ustedes controlar eso? ¿Cómo se puede promover para que igual la gente vaya a los restaurantes y vivir con esto, que es lo que nos ha tocado vivir por lo menos en este momento hasta que logren una mejoría? Claro, Fabi, mira, eso es un tema sumamente macro, muy difícil de manejar. Recibimos el impacto directo. Cada vez que existe algún incidente delictivo, vemos un reflejo inmediato en la facturación. Hay una caída de ventas importante, sobre todo que el guayaco come de noche. Entonces, yo no considero de que el tema es que en un restaurante me van a asaltar. Yo creo que el tema es que en el camino al restaurante te pueden asaltar. Veo, y de alguna manera, un poco de pasividad en los gobiernos autónomos para poder de alguna manera cambiar, porque Guayaquil, a pesar de los incidentes delictivos que tenemos, no tiene semáforos intermitentes a partir de las 9 de la noche, por ejemplo. Se siguen haciendo regeneraciones urbanas y se sigue haciendo atascones de tránsito donde te roban es en los semáforos. Entonces, muy aparte, esto va a ocasionar mayor sensación de inseguridad. Recordemos que una cosa es en verdad la ola delictiva que existe y otra cosa es la sensación o lo que la gente cree y tiene el miedo, ¿no? El miedo se enraiza, es lo que yo decía desde la pandemia,
el miedo a la pandemia, hay muchos muertos que quizás se murieron básicamente, literal, tu cuerpo se pone en un estado inmunológicamente deprimido y la gente se ve afectada. Lo mismo ocurre con esto. Dijiste algo muy importante, Fabi, nos tenemos que habituar, no significa que tenemos que permitirlo o aceptarlo, pero comparémonos en algún momento. Hoy vi una nota en un periódico sobre que Ecuador es una de las ciudades más violentas del mundo. Habría que ver las fuentes realmente. Nuestra propia prensa hace mucho daño también en lo que comunica. No comunican las acciones positivas de la Policía Nacional. Nosotros hemos trabajado del sector gastronómico, del sector turístico, de la mano de la policía, reforzando y activando botones de pánico, cámaras de seguridad y de alguna manera que haya mayor resguardo, ¿no? Al municipio le compete o a CENEL le compete poner más luminarias para poder de alguna manera tener esa sensación de seguridad en las principales zonas de la ciudad donde hay mayor crecimiento comercial. Pero comparémonos con México, comparémonos con Colombia, comparémonos con ciudades en las cuales el índice de violencia, de delitos es muchísimo más alto que en Guayaquil y que en Ecuador, y que ellos tienen unas facturaciones en turismo increíbles. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Turismo? ¿Qué hemos hecho con el Comité de Turismo? Tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, 100 policías turísticos. Estos policías turísticos están dedicados netamente al turismo. Es decir, existen servicios de la Policía Nacional para hacer un resguardo turístico, tanto nacional como internacional, y poder de alguna manera llevar a los turistas a su punto seguro. Pero nosotros como sector lo que podemos hacer es resguardarnos, cambiar, hacer estrategias de seguridad, reforzar para que nuestros clientes estén más seguros, cambiar las cajas a lugares más difíciles de acceso para que no sea tan llamativo el establecimiento, pero a las finales no controlamos las calles, no controlamos este tema, y tampoco, te pongo un ejemplo, una anécdota, el día de ayer en uno de mis establecimientos tuvimos una alarma, porque habían personas que tenían aspectos sospechosos y notificamos, y simplemente de esa manera es como se trabaja ahora comunitariamente. Tú ves al frente que está sucediendo algo, tú llamas al 911, tú pones en tu botón de pánico para que automáticamente la Policía Nacional vaya a ver. No esperamos a que haya el delito, sino que alarmamos, mira, hay una persona que está sospechosa, quizás puede ser un ciudadano común, pero está con gorra, con mascarilla, con una chompa, con una maleta rara adelante, afuera de una calle por 2 horas. O sea, nosotros estamos en chats comunitarios, toda la ciudad, todo el sector comercial, constantemente participando con la policía. Es lo que podemos hacer. Tal vez vale la pena como que de alguna forma la gente sepa más los derechos que tiene para que puedan en un momento saber cómo actuar bajo unas circunstancias como las que tú acabas de comentar, Francesca, ¿no? Que haya más difusión sobre eso. Sí, correcto. Realmente, por ejemplo, si una persona está siendo agredida, si una persona está siendo asaltada o violentada, el derecho a terceros, nosotros podemos intervenir a los terceros, y bueno, ahí viene mucha idiosincrasia que dicen, no, pero que la justicia, entonces la justicia te va a perseguir a ti, que eso... Realmente en la altura en la cual está nuestro país, podemos simplemente ser espectadores. ¿Hasta cuándo el ecuatoriano va a ser un espectador? ¿Hasta cuándo básicamente permitimos que políticamente o que la corrupción se arraigue en nuestro país y no somos voceros desde nuestras propias trincheras, de nuestras propias empresas, para poder de alguna manera cambiar esto y dejarle algo a nuestros hijos? Tenemos hijos en edad en común, y a mí realmente me aterra que no hay un liderazgo claro, que no vemos realmente acciones. Y sí creo que lo podemos hacer desde nuestras trincheras, nuestros barrios, nuestras casas, y no ser parte de la corrupción. O sea, si te roban tu carro, te roban algo de tu carro, no vayas a comprar donde sabes que te van a vender el artículo robado, por más de que te cueste un poco más barato, porque lo único que haces es incentivas la delincuencia. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué oferta adicional tú te gustaría que de repente el Estado de pronto el tema del IVA, que lo eliminaran en cuando es feriado para que haya más consumo? Sí, mira, Gabriel, ese tema fue una propuesta que hizo la Asociación de Restaurantes para la campaña de Guillermo Lasso, lo hicimos también para el otro partido, los 2 partidos principales nos reunimos y pusimos nuestra propuesta en el tema turístico. Nosotros pedimos el IVA cero. Nosotros pedimos el IVA cero en feriados, no IVA disminuido, porque realmente en marketing tú no puedes decir, te bajo un poquitito, ¿me explico? O sea, ¿cuánto es realmente el impacto? Y es difícil de controlar y te genera un problema. O sea, la disminución del IVA únicamente 4 puntos, no va a haber este movimiento de reactivación que se deseaba. Francesca, y para los que nos están viendo y escuchando, ¿cuál es el restaurante tuyo? Los que quieran ir a visitarte, a una guayaquileña así tan de corazón. Es lo máximo, Fabi. Bueno, mi marca se llama Moro Grill, es comida típica, el sartenazo, arroz con menestra y carne, la tradición, 200 años de tradición en un solo plato, y eso es lo que, ahí nació mi marca, porque no había realmente cómo rescatar esa parte
de fusión ecuatoriana y sacar adelante lo que yo desde chiquita comía y ya se había un poco desaparecido. Bien, agradecemos, Francesca, tu participación ha sido muy importante. Estuvo con nosotros Francesca Ferrero Roditi, expresidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas. Justamente estamos con Juan José Illingworth, que es matemático, pensador analítico y promotor del poder local y del federalismo. Bienvenido a aclararnos también el tema del federalismo, que mucha gente lo menciona como que fuera una cuestión de separar al Ecuador. Hay mucho desconocimiento sobre ese tema. Por favor, queremos que nos ayude a vislumbrar eso ahí. Bienvenido, Juan José. Gracias, buenas tardes a todos, saludos a los que nos escuchan. A veces es, yo diría, quizás falta de conocimiento, pero también comienzan, yo creo, a mostrarse ciertas fuerzas periodistas financiados que hablan en contra del federalismo y que obviamente representan la defensa de algún privilegio que el centralismo genera, ¿cierto? El centralismo es un sistema por el cual todo se concentra en una sola ciudad y de ahí nacen órdenes, desde ahí se decide pues dónde se aplican los recursos públicos, dónde se gasta el dinero, cómo deben de vivir, cuáles normas deben cumplirse en el resto del país, etcétera, ¿verdad? Hay países muy centralizados, uno de ellos, pongamos, es Francia, ¿no, verdad? Con un París muy concentrado. Y hay otro tipo de modelo que, por ejemplo, funciona en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en donde hay una gran diversidad, hay poderes locales fuertes que tienen la capacidad de recaudar, de normar y de gastar los recursos que recaudan. Y resulta que en esos países en donde hay gobiernos locales fuertes, típicamente hay mayor desarrollo, el índice de desarrollo humano de esos países es mayor que los países que centralizan las rentas o que centralizan las decisiones. Entonces, el Ecuador ha llegado a un momento en el cual la administración pública realmente no funciona. O sea, el presupuesto del Estado son 34.000 millones de dólares, de un PIB de 100.000, estamos hablando de 34%. ¿Qué es el federalismo? El federalismo dice, no. Dejemos este gigantismo de una burocracia sin límites, ¿no, verdad? Y pasemos a trabajar con varios gobiernos locales que sean fuertes, que puedan recaudar, que la plata ya no vaya a Quito para quizás nunca volver o volver en cuentagotas. Absorbe dinero, pero no devuelve nada bueno o casi nada bueno. El federalismo rompe esto y dice, espérate un ratito, cada localidad maneja la recaudación. Y claro, hay que ponerse de acuerdo para ver qué competencias le damos al gobierno central. Pongamos, no va a ser bueno de que cada región tenga su ejército. ¿Qué estrategia se podría aplicar para minimizar las asimetrías, para que les llegue el mensaje a aquellas personas que viven en las regiones donde hay menos recursos, donde se sienten de entrada frente al mensaje del federalismo? Estamos en desventaja, nosotros somos pobres, nos vamos a quedar en la ruina. Guayaquil, Quito, Cuenca, les va a ir bien, pero a nosotros no. ¿Qué mensaje les podemos dar a ellos para que sepan que debe existir un fondo de solidaridad para las regiones más pobres? ¿Ok? Correcto. Esto existe, por ejemplo, en Alemania. Yo he visto estadísticas del impacto de estas fórmulas solidarias que usan en Alemania, y uno puede ver que a lo largo de los años la heterogeneidad ha ido disminuyendo a favor de la homogeneidad en términos de bienestar económico, ¿cierto? También tengo que señalar que se ha magnificado y se ha distorsionado la verdadera magnitud de esa heterogeneidad, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque las cuentas nacionales que calculan el PIB para cada cantón se basan en las estadísticas del SRI. Y el SRI, a su vez, registra las contribuciones en función del RUC del emisor. Quisiera hacerle una pregunta. Me encanta lo que usted dice, lo que transmite con su idea. Pienso que podría ser algo que nos podría ayudar en esta crisis, pero ¿de qué forma se puede hacer que eso sea viable, que eso se vuelva una realidad? ¿Cuál sería el camino a seguir para eso? Ahí hay la opción que ha planteado el abogado Nebot, que es reformar la Constitución, ¿ok?
La Constitución sí contempla la posibilidad de que hayan regiones que ellos llaman autónomas en la Constitución, pero hay otro artículo que dice estas regiones solamente pueden hacer esto de aquí, esto de acá, porque solo el gobierno central puede hacer educación, salud, vialidad, etc. Entonces la Constitución solo prevé estas regiones autónomas, digamos, sin mayor poder, sin mayor autonomía. Entonces, ¿cuál es la propuesta del alcalde Nebot? O la del exalcalde Nebot. La propuesta de él es, ¿sabe qué? Vamos a una reforma para, manteniendo las regiones, ¿no verdad?, cambiar la lista de competencias de tal suerte que las cosas importantes puedan ser traspasadas a los gobiernos locales, ¿cierto? ¿Qué implica ese camino? Implica que alguien, digamos el equipo de él, tiene que plantear la reforma constitucional a la Corte Constitucional. Una mayoría de entre 9 tiene que decidir que, ok, esa pregunta está bien planteada. Si acaso se obtiene el sí, va al Congreso, a la Asamblea, digamos. La Asamblea, pues, puede, si es que la aprueba, ¿no verdad? O hay que ver si la aprueba o no, pero si la aprueba, recién allí, ¿no verdad?, el Consejo Electoral convoca una consulta nacional para preguntarle a la gente si está de acuerdo con poner en vigencia esa reforma constitucional. O sea, ese es el camino planteado, ¿no verdad?, para muchas reformas constitucionales. Dicho de otro modo, la Constitución actual, que es hipercentralista, ¿no verdad?, y que es hiperpresidencialista, puso una camisa de fuerza, digamos un candado a la estructura del Estado. Cerró el candado y botó la llave al océano, ya la perdió, no hay cómo cambiar. Entonces, obviamente, estamos en un sistema que no es democrático, porque la democracia se caracteriza porque el pueblo es el que manda. Y en este momento, el pueblo, por decir algo, se pronuncia sobre algo y no puede. Está escrito que una consulta popular no puede hacer una reforma. Forma parte de la Constitución el hecho de que las consultas populares no pueden provocar una reforma, lo cual es así de grave y así de absurdo. Juan José, este es un tema muy apasionante que debemos darle más tiempo. Lamentablemente hemos llegado al término del tiempo que tenemos para poder establecer este nexo. Pero este va a ser el primer nexo. Yo prometo en una próxima ocasión hacer un programa expreso sobre este tema para tener más chance de hablar del mismo. Gracias. Encantado, Gabriel. Saludos a todas. Gracias, Juan José. Un abrazo. Gracias. Un buen día. Un abrazo. Bien, ahora tenemos a nuestro tercer invitado, José Alviar Campodónico, es analista político y es empresario. Él va a tocar el tema del libertarismo, si es la solución o no para la crisis política que se encuentra el país. Bueno, el libertarismo no es un modelo de administración pública política, sino es más bien una filosofía social, económica, que básicamente empuja al ser humano, lo apoya en cuanto al respeto de sus derechos, lo apoya en cuanto, lo empuja a crecer económicamente, lo ayuda a que... es un modelo que va acompañando, donde el Estado acompaña bajando impuestos, bajando prebendas, bajando aranceles y hace que los empresarios crezcan y se vuelvan realmente competitivos. Es un modelo donde el Estado no es tan intervencionista, sino que respeta el proyecto irrestricto del prójimo, del ser humano, en el cual se respeta, se le da el mismo nivel o los mismos derechos ante la ley. El Estado es supervisor, pero no es intervencionista. Se respetan sus derechos, se respeta su libertad de expresión, se respeta su libertad de culto, se respeta sus decisiones. Habla mucho y empuja mucho la libertad del ser humano, porque solamente en ese momento el ser humano se siente valorado, y el momento que se siente valorado, se siente motivado, y una persona motivada es una persona que no solamente crece, sino que suma al resto para que toda una comunidad crezca. Para mí, el modelo del cual se está hablando potencia a los caudillos, y los caudillos son el gran problema que tiene este país, porque entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pequeños reinados que van a servir para extorsionar al poder de turno, pequeños reinados que van a servir para manejar el sistema judicial, pequeños reinados que van a servir para manejar poder, y a la larga
no van a hacer que crezcan las provincias, ni las provincias a las cuales queremos aplicar este modelo. Entonces, es un tema de visión respetable. Algunos se dejan llevar por el entusiasmo, como se dejaron llevar en Chile por el señor Boric, y ve usted tiene el 70% de gente que no lo tolera más. Entonces, es un tema de visión. Ahora, los modelos, para retomar el tema con Fabiola, sí está el señor Javier Milei. La escuela austriaca es la principal escuela que habla de esto, que habla de que los países pueden salir adelante con estados muy poco intervencionistas y con muy bajos impuestos. Sí es viable, porque esos impuestos, si se emplean en 3 pilares, educación, salud y seguridad, créanme que el resto depende de nosotros. ¿Por qué debemos seguir pensando que el Estado tiene que ser el papá? No podemos pensar así, porque el momento que dejemos de pensar de esa manera, los países realmente empiezan a salir adelante. El otro modelo es respetable, pero para mí no sirve. Rusia tiene ese modelo y vea lo que tiene, un líder totalitario, en el cual no se respeta ningún derecho, ni de expresión, ni de culto, ni de nada. ¿Por qué yo el libertarismo y no el otro modelo que se promociona? Porque para mí el otro modelo tiene un trasfondo, y el trasfondo es seguir manteniendo poder seccional. Y entonces eso no es hacer país. ¿Dónde quedan las provincias que no generan nada? Es mejor cambiar la filosofía en el mismo modelo, tener un poco de más carácter y realmente impulsar la productividad de un país sin tener que ir a una consulta popular o poner a los asambleístas que no sirven para nada a trabajar en una reforma constitucional, para lo cual primero necesita sumar los votos. Imagínate si este grupo, si este circo que lo tenemos en Quito, lo vamos a tener en cada provincia. La calidad va a ser peor de lo que ya tenemos. No funciona, ese modelo no funciona. Para que este país salga adelante, se tienen que ir a la casa los actuales políticos que están desde la nueva democracia a la fecha, se tienen que ir todos a la casa. Y tiene que abrirse las puertas a gente que realmente quiera hacer las cosas bien en función del país. Porque se supone que estamos cuidando, no mis intereses, que yo ya tengo casi 50 años, estoy cuidando los intereses de mis hijos. Bien, estuvo con nosotros José Alvear Campodónico, analista político y empresario. Vamos a despedir el programa. Ha sido un programa que hemos mencionado diversas posturas, nos hemos aprovechado también de algunas cosas que queríamos conocer y lo hemos dado justamente, ese es el papel de un medio de comunicación, de un programa como el nuestro, es orientar y que la gente tome la última decisión. Nosotros no tenemos que decirle lo que tienen que hacer ni lo que tienen que decir. La postura que uno tiene es personal, más no debe influenciarla en los demás.